Como les decía, hoy tenemos una invitada muy especial acá en el piso, nos vino a visitar Andrea Casamento. Ella es la fundadora de la Asociación Civil Familiares de Detenidos y nos va a contar todo, cómo se vive en la cárcel, qué es lo que hacen, cómo se apoyan entre sí. Bueno, le preguntamos a ella. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es uno de esos temas, las cárceles, las personas detenidas, es uno de esos temas medio invisibilizados, negados, ¿no?, por el resto de la sociedad. Sí, en realidad son temas duros y difíciles. Ajá. Me parece que por un lado la cárcel parece estar muy presente cuando pedimos penas más duras, pedimos más seguridad, y después no miramos mucho qué pasa ahí adentro y qué pasa con eso que pedimos. Claro. Sí. Pero es como parte de este poner las cosas abajo de la alfombra, ¿no? Es como decir, bueno, esta gente no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos si realmente son culpables o no. Bueno, los ponemos todos en un lugar y nos olvidamos. Exactamente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es ese, porque no nos damos cuenta que más tarde o más temprano siempre van a volver. El problema es cómo vuelven. Claro. Y qué es lo que hicimos en ese tiempo donde como sociedad acordamos que quienes cometen un delito tienen que estar ahí. O los que no cometen, Bueno, ¿no? Porque el 70%, lo que hablábamos antes del aire, ¿no? El 70% está procesado sin condena firme y en la cárcel. Sí. Casi el 70% de las personas que hoy están privadas de libertad están esperando juicio. ¿Y pueden estar así cuánto tiempo? Bueno, más de hasta 3 años. Pero lo que pasa es que hay casos donde están más tiempo por toda una cuestión de apelaciones, ¿no? Ajá. Pero, ¿y quién le devuelve el tiempo a esa gente? No te lo devuelve nadie. Lo que es así, igual que en temas de discapacidad, ¿no? Que no tienen nada que ver entre sí, pero en un punto sí. Nadie sabe si en algún momento de su vida va a estar privada de libertad por alguna situación propia o por alguna situación confusa. Mirá, yo durante 40 años lo único que supe de la cárcel era que era un lugar horrible, porque es horrible estar privado de libertad, y lo que todos conocemos de las películas. Uh-huh. Hasta que en el año 2004... Cuando el lamentable secuestro y asesinado del hijo del ingeniero Bloomberg, yo puse rejas en mi casa porque quería cuidar a mis hijos, firmé el petitorio porque quería penas más duras, porque como toda mamá tenía miedo de que les pasara algo. 3 días después, uno de mis hijos, que recién había cumplido 18 años, estaba tomando algo en Placita Serrano. Se lo confundieron con alguien que había entrado a robar a ese bar minutos después de que mi hijo se había ido, y se lo llevaron preso. Y por suerte, y porque tenía un abogado que además de haberlo podido pagar era mi amigo, y porque por suerte duró nada más que 6 meses toda esta situación. Pero nada, lo que yo sentí me duró para toda la vida. Yo sentía como que me lo habían secuestrado. Que cómo podía ser que la verdad no pudiese aclarar un hecho tan confuso en 2 minutos. Claro. No entendía. Me pedían papeles, me pedían plata, me hablaban en un lenguaje que yo no conocía. Nada. Y esto te movió a... Bueno, me parece espantoso, ¿no? Que un chico de 18 años, jovencito, pichón... Pero además mi hijo no tenía antecedentes mi familia, nadie tenía antecedentes, podíamos fijar domicilio, vivíamos en Capital Federal. Yo me acuerdo que cuando el abogado... voy con el abogado al juzgado ese día esperando que saliera por la puerta con mi hijo. Y sale y me dice, mira, esto no es tan fácil de aclarar. Y el juez decidió que tu hijo va a la cárcel. Yo no podía entender. Yo había pensado en la vida que me podían pasar un montón de cosas. Incluso hasta que un hijo mío podía tener un accidente y por eso pagaba la prepaga, que le podía ir mal en la escuela y por ahí podía ser una maestra particular. Pero esto era algo que jamás estuvo en mis planes. Y sí. Y cuando él sale y me dice eso, le digo, bueno, le explicaste mal al juez, yo quiero hablar con él. Y voy a hablar con el juez y le digo... Me dice, mire señora, yo no quiero ninguna marcha en la puerta, no quiero problemas,
esto se va a resolver en otro momento. Ah. Y eso pasó. Y bueno, no era padre de tu hijo, evidentemente. Y no. Deben tener un montón de... ¿Cómo se llama tu hijo? Juan Cruz. Deben tener un montón de Juan Cruz ahí haciendo cola y esperando. Bueno, de hecho, yo fui durante esos 6 meses, durante 3 meses, porque una vez que lo procesaron, fue como muchas instancias y el abogado me dijo, mira, no apeles más, vamos a juicio directamente para aclarar esto. Era 2004 y la fecha de juicio era para 2006. Yo digo, pero ¿cómo voy a esperar 2 años para aclarar esta situación? Entonces me decían, bueno señora, hay cientos en la misma situación y estamos colapsados. Dios mío, qué horror. Qué horror. Bueno, y eso te movió a armar una organización, esta asociación civil, familiares de detenidos, ¿para qué? En realidad, cuando pasaron 2 cosas. A ver. Una de las cosas que me pasó fue que yo a este amigo, abogado, amigo de toda la vida, jamás le había preguntado de la cárcel. De ese tema no se hablaba. Yo tengo un amigo con el que compartimos la vida, hijos, asados los fines de semana. Él siempre, los sábados a la noche se iba, era el primero en irse, porque a la mañana tenía que ir a ver a su hermano Alejo que estaba preso. Uh-huh. Y tampoco nunca le pregunté, quizás para no incomodarlo, qué era lo que pasaba. Un día yo hablaba con mi hijo todos los días a la misma hora para saber que él estaba vivo. Y un viernes no me llamó. Entonces me desesperé, fui a la cárcel, nadie me daba respuestas. Las oficinas públicas ya después de mediodía están cerradas. Llamo al abogado que estaba de viaje y me dice, ¿por qué no lo llamabas a Arturo, a nuestro amigo en común? Decirle al hermano que está en Ezeiza, que va a ser más fácil para él ubicarlo. Estaba en el mismo penal. Por lo menos en el mismo penal. Bueno, el hermano de mi amigo me llama y yo me encontré llorando desesperadamente, hablando con una persona presa que no conocía, contándole mi vida, y es lo único que me tranquilizó, porque él entendía de qué él estaba hablando. Uh-huh. Bueno, él después me llama a mi hijo, me dijo que estaba castigado en los buzones, que tenía frío, que tenía hambre, que no lo dejaban hablar con nadie, y por primera vez me dijo, sácame de acá porque me voy a matar, no aguanto más. Entonces le pedí a Alejo que por favor lo ayude, porque mi hijo no sabía manejarse en ese ambiente. Bueno, nada, le hizo llegar una frazada, le llegó comida, fue él quien me dijo, andá todos los días a tribunales a pedir que le adelanten la fecha de juicio. Y desde ese día Alejo nunca más dejó de llamarme todas las mañanas. Sí, me imagino, sí. Después, bueno, nada, lo fui a visitar, le agradecí. Y me enamoré de ese hombre, me casé hace 13 años, tenemos un hijo de 12. Juan Cruz nunca más volvió a pisar la cárcel y yo entro y salgo todos los fines de semana. A Alejo ya le falta poquito para cumplir la condena y volver a casa. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia intensa, ¿no? Primero tu hijo en forma injusta, 6 meses en la cárcel, después todo esto va derivando a que conozcas a tu amor, ¿no? A tu marido, y ahora ya esperando que él salga de la cárcel. Exactamente. Bueno, con un hijo en común, con además. Hijo en común. Lo que me pasó a partir de cuando Juan Cruz salió, yo empecé a buscar, mientras y después, un lugar en donde yo pudiera hablar y que me pudieran explicar qué es lo que había pasado. Y sobre todo también que me ayudaran con mis otros hijos y con Juan, cómo seguir. Uh-huh. Porque uno sabe cómo entrar a la cárcel. Lo que no sabemos después es cómo seguir. Cómo elaborar todo esto, ¿no? Yo nada. Y entonces busqué por muchas oficinas públicas porque pensé que existía ese espacio, hasta que alguien me dijo, mire señora, deje de buscar lo que el Estado no le va a dar y ármese una ONG. Yo no tenía idea de lo que quería decir esa sigla, no entendía cómo el Estado no me daba eso que yo estaba necesitando. Y bueno, y con 4 compañeras de las largas filas entre tribunales y la cárcel, eso hicimos. Me decías que las mujeres son las que cuidan, que se transforman en madres de las personas presas, de alguna manera. Si vos ves bueno, es cierto que el 10% de toda la población penal son mujeres, hay muchas menos mujeres presas, pero así todo, cuando uno ve las filas,
o uno va a la calle, siempre va a haber mujeres en la cola, esperando, con bolsos. Las mujeres tenemos esta cosa de cuidado. El varón se cansa más rápido y por ahí deja. Y bueno, y éramos justo 4 mujeres que necesitábamos acompañarnos, entender lo que había pasado y compartir. Digo, ya para ese momento nuestros teléfonos habían pasado a ser como públicos, porque cuando le habíamos encontrado la vuelta a un lugar donde nos contestaban o alguna cosa, compartíamos esa información. Entonces, bueno, nada, así es como que nos fuimos acompañando unas a otras y aprendiendo unas de otras distintas estrategias. Ninguna tenía ni tiene la verdad revelada, ni sabe cómo se convive con esto, pero nos fuimos como acompañando. Y descubrimos que nuestro espacio de los martes era ese lugar seguro en donde se podía hablar de eso que en otros lados no se habla. Ni en el trabajo, ni en la escuela, ni con algunos amigos que te quieren en el alma, pero que no entienden. Además está un poco estigmatizado y muy... de eso no se habla, ¿no? Es un tema. Bueno, tengo muchas cosas para preguntarte. Ahora, cerrame un poquito en este primer tramo del programa. ¿Cómo fue esto, no? De decir, de estas 4 mujeres, ¿cómo se transformó en una asociación civil? ¿Y cuánta gente hoy reúne? ¿A cuánta gente la acompañan? Bueno, ya lleva 10 años. Y a lo largo de los años creo que más de 10.000. Otra organización que se llama CEPOC, que está conformada por sociólogos y abogados, escuchó nuestro pedido y nos vino a ayudar como más formalmente a esto que para nosotros era al principio una catarata de lágrimas, y a transformar ese dolor en movimiento, en fortaleza, en saberes que teníamos en común. Digo, desde la abogada tenía un saber, pero nosotros teníamos otro. Claro. Y juntos fuimos armando este espacio que, ya te digo, lleva 10 años, nos juntamos una vez por semana y hacemos un montón de cosas. Bueno, ahora me seguís contando.